Bienvenidos una vez más a este espacio donde vamos conociendo sobre el ciclo litúrgico que la Iglesia Católica se apresta a celebrar este 22 de febrero. Estaremos celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una de las festividades que influye mucho en nuestro proceso de fe, ya que hablar de cátedra es hablar de la enseñanza que Jesús entregó y encomendó a sus apóstoles. Por eso les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y empecemos pidiéndole a Dios que nos regale de su Espíritu Santo. Juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad, Dios trino y omnipotente, rico en misericordia, que por amor al ser humano escogiste a tu Hijo para que, encarnándose en el vientre de María, viniera a redimirlo del pecado. Y así fue tu Hijo mismo quien en persona entregó esta enseñanza que viene de ti. Por eso, Padre de bondad, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo quien sostenga la enseñanza que tu Hijo entregó a los apóstoles y que día a día se ha ido transmitiendo a través de los apóstoles a los obispos, y de los obispos a los sacerdotes, y de los sacerdotes a todo bautizado y al mundo entero. Por eso, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que vengas en nuestro socorro y que seas tú mismo regalándonos el entendimiento para entender la festividad de la Cátedra de San Pedro. Que seas tú, Espíritu Santo, siendo nuestra luz, para que nosotros también podamos ser luz para quienes nos rodean. Ven, Espíritu Santo de Dios, que te necesitamos. Y le animo a que usted también con sus palabras le diga al Espíritu Santo que venga a su vida, que entre en su corazón, que purifique sus pensamientos y que sea su compañero de vida, que sea su compañero en el amanecer, al mediodía, en la noche. Dígale, dígale, ven Espíritu Santo de Dios y sé mi compañero en mi realidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sé mi compañero en la mañana, al mediodía, en la noche. Ven, Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a comprender la fiesta de la Cátedra de San Pedro. A ti, María Santísima, también te agradecemos por tu intercesión y te pedimos, Madre, que sigas intercediendo por la humanidad entera. Que seas tú, María Santísima, intercediendo ante tu divino Hijo, para que nuestro corazón se abra a esta festividad en la que vivimos y celebramos la enseñanza de tu amado Hijo Jesús entregada a los apóstoles. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, como decíamos, este 22 de febrero nos aprestamos como cristianos católicos a celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro. ¿Pero qué es la Cátedra de San Pedro? Literalmente es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica que, en cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a conservar y a transmitir a la comunidad cristiana desde la cátedra o sede. También se guiará como maestro y pastor el camino de los fieles en el proceso de fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1184. La sede o cátedra, la sede o cátedra del obispo o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Mire,
Nosotros cuando entramos al templo, vemos en el presbiterio el sillón donde se sienta el sacerdote o el obispo. Pues fíjese que no se llama el sillón ni tampoco se llama el trono como a veces solemos decir. Ese asiento, ese lugar donde descansa, donde toma asiento el obispo y el sacerdote, se llama la sede o también la cátedra. Y desde ese lugar, desde la sede, el obispo y el sacerdote es el encargado de conservar, es el encargado de transmitir la enseñanza evangélica que Jesús entregó a los apóstoles y que ellos pues nos han ido transmitiendo hasta llegar a nuestros días. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la sede significa el oficio del presidente de la asamblea, es decir, es el oficio o es el trabajo del obispo y del sacerdote transmitirnos la fe que los apóstoles recibieron de la misma boca de Jesús. Y termina diciendo que el presidente que está al frente de la Santa Eucaristía, el que preside la Santa Eucaristía, es también el director de la oración. Mire, es el que nos va dirigiendo, el que nos va guiando en la oración. Pero veamos de dónde viene y cómo surge la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Pues se trata de una tradición muy antigua con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus sucesores. Recordemos que hoy los obispos son los sucesores de los apóstoles. San Pedro, quien fue escogido por Jesús como roca sobre la cual edificó su iglesia, fue el representante de los apóstoles. Y únicamente a este grupo de los 12 apóstoles Jesús les enseñó su verdadera doctrina, es decir, la verdadera enseñanza, y fue exclusivamente a ellos a quienes les encomendó ir por todo el mundo y enseñar a todas las personas todo lo que el mismo Jesús les había encomendado. Mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20. Como dice el Papa Benedicto XVI, hablar de la cátedra de San Pedro es hablar de la enseñanza o de la doctrina que Jesús mismo encargó a los apóstoles y por medio de ellos a todo bautizado, para que anuncien por el mundo entero. La primera cátedra aparece en el cenáculo, justamente la noche de la última cena, cuando Jesús instituyó la Santa Eucaristía y dijo a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Lucas capítulo 22, versículo 19. Luego de la resurrección y de la ascensión de Jesús, los apóstoles se reunieron en el cenáculo donde permanecieron en oración conjuntamente con María la Virgen y otras 120 personas más. Así lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 13 al 15. Debido a la persecución que se dio a los discípulos de Jesús, en la cátedra o la sede de la enseñanza tuvo que trasladarse con San Pedro hasta Antioquía. Es en Antioquía, es en esta ciudad donde por primera vez los discípulos de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y finalmente, San Pedro luego tuvo que huir de Antioquía hasta Roma, y por ser Roma el último lugar donde San Pedro estuvo con vida, se decidió que la sede o la cátedra se fijara en Roma. Por eso, el pontífice de turno pastorea la única iglesia de Cristo desde Roma.
Así es como Roma reconoció a Pedro como el obispo que representó a los apóstoles y como el encargado de apacentar a todo el rebaño de Cristo. Esto lo confirmamos con el evangelista Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Todo esto lo atestiguan los más antiguos padres de la Iglesia Católica, como por ejemplo San Irineo, obispo de Lyon, donde nos dice que en uno de sus tratados contra las herejías describe lo siguiente. Describe a la Iglesia de Roma como la más grande, la más antigua y más conocida por todos que la fundaron y establecieron los más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Y añade, con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, todos los fieles y de todas las partes. También Tertuliano afirma, cuán feliz es esta iglesia de Roma. Fueron los apóstoles mismos quienes derramaron en ella, juntamente con su sangre, toda la doctrina. Por tanto, la cátedra del obispo de Roma representa no solo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión de guía de todo el pueblo de Dios. Celebrar la cátedra de San Pedro como hacemos nosotros significa, por consiguiente, atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere congregar a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. San Jerónimo, en una de sus cartas escritas al obispo de Roma, hace referencia precisamente a la cátedra de Pedro, presentándola como fuente segura de verdad y de paz. Escribe así San Jerónimo: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo. Por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Pero veamos en nuestros días cómo vive esta enseñanza la Iglesia Católica. La Iglesia es la única que fundó Jesús y encargó a los apóstoles su cuidado y pastoreo. Por ello, nuestros obispos y sacerdotes han sido muy cuidadosos en la manera de vivir y conservar las enseñanzas de Jesús. Empezando por los evangelios, el mismo Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles: enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Mateo 28, versículo 20. En otro pasaje, Jesús dirá: luego fue a sentarse en el Cerro de los Olivos, y los discípulos fueron a preguntarle en privado: ¿cuándo sucederá la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo? Mateo capítulo 24, versículo 3. En este pasaje también vemos cómo los apóstoles se acercan a Jesús a consultarle, y Jesús tiene una actitud muy hermosa. Dice el texto de Mateo que Jesús fue a sentarse en el Cerro de los Olivos. Ese gesto de enseñar sentando o sentado sobre una piedra tiene que ver mucho con la manera como Moisés enseñaba al pueblo la Torá. Seguidamente, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 23 al 26, nos recuerda lo siguiente. Jesús dice: si alguien me ama,
guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él para hacer nuestra morada. Nótese cómo Jesús nos invita a guardar sus palabras. Y si es que guardamos sus palabras, Jesús nos da una promesa, que Él y el Padre vendrán a ser morada en cada uno de nosotros. Si bien es cierto, han pasado casi 2000 años desde que Jesús dio estas instrucciones y fue llevado al cielo. Pero los obispos que tenemos hoy en día son los sucesores de los apóstoles, y los sacerdotes, o llamados también presbíteros, son los auxiliares de los obispos. Son ellos quienes, al recibir la imposición de manos por sucesión apostólica, han conservado la enseñanza de Jesús tal como la fue entregada a Pedro y al resto de los apóstoles. Hechos, capítulo 8, versículo 7. Como dice en el Evangelio según San Juan, en adelante el Espíritu Santo, intérprete que el Padre les envía en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis palabras. Juan capítulo 14, versículo 26. Cuando el evangelista Lucas escribe su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice a Teófilo: varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vivieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así, también yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti un relato ordenado de todo. Escuche cómo dice Lucas cuando le escribe a Teófilo: he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti un relato ordenado de todo. Con esto, todas aquellas cosas que te han enseñado cobran plenitud, cobran claridad. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y el mismo Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice: yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Después que dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Es por ello que la Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de San Pablo, reconoce a los apóstoles Santiago, Pedro y Juan como los pilares de la Iglesia que, al estrechar la mano con San Pablo, muestran una señal de comunión evangelizadora. Esto lo confrontamos con Gálatas capítulo 2, versículos del 9 al 10. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 21, versículo 14, al describirnos cómo baja la iglesia del cielo, que es a la vez la esposa del Cordero, dice: la muralla de la ciudad descansaba en 12 piedras de cimientos en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y San Pablo, al ver la conversión de los habitantes de Éfeso, dirá: ustedes son la casa cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Nótese en estos pasajes, tanto del Apocalipsis como en el pasaje de Efesios, vemos cómo San Pablo describe a los 12 apóstoles en la persona de Santiago, Pedro y Juan
como los pilares de la Iglesia Católica. Y el mismo Dios, cuando le concede una revelación apocalíptica al apóstol San Juan, va a decir que la muralla sobre la cual se sostiene la iglesia descansa en 12 piedras de cimientos. 12 piedras de cimientos. Hay que tomar en cuenta que la piedra angular es aquella primera piedra que se pone en una construcción para levantar toda una edificación. Pero las piedras, los cimientos, las piedras cimientos son aquellas piedras que se adhieren a la piedra angular. Y sobre la piedra angular, como también sobre las piedras cimientos, se levantan las columnas, se levantan las bases, se levantan el piso, las paredes y el techo. Así encontramos entonces que el mismo Dios Todopoderoso, describe a los 12 apóstoles como piedras de cimientos. Y San Pablo va a decir que cada hombre convertido ahora somos casa, es decir, somos templo del Espíritu Santo, cuyas bases son los apóstoles y los profetas. Alégrese usted, querido oyente, alégrese porque usted es casa de Dios, porque el Espíritu Santo habitando en usted nos hace templos de la presencia viva de Dios. Pero San Pablo nos muestra que desde aquella época habían personas y grupo de personas que distorsionaban la enseñanza de Jesús y que trataban de llevar gente a su equipo porque les interesaba la recaudación de dinero. Por eso, en la cual, cuando escribe a los romanos, les va a hacer una advertencia. Y esta advertencia dice así: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades al enseñarles cosas distintas a las que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos, porque esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino más bien a sus propios intereses, a sus propios vientres. Y con palabras suaves y agradables engañan los corazones sencillos. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 al 18. A estas personas que enseñan cualquier cosa respecto a Jesús, San Pablo los va a llamar falsos maestros. San Pablo, cuando continúa su escritura, dice: te rogué que te quedaras en Éfeso para advertirte a algunos que no enseñaran cualquier cosa, ni tomaran en cuenta leyendas y genealogías interminables. Estas son cosas que acarrean discusiones y no sirven a la obra de Dios. Dirigiéndose a estos falsos maestros, San Pablo dice: por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, cuando en realidad no entienden ni lo que dicen, ni las teorías de las que parecen tan seguros. Carta a Timoteo, capítulo 3, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 17, para que usted ahí lo pueda confrontar con su texto bíblico. Pablo deja a Tito en Creta para que organice a la iglesia y ponga presbíteros y así establecer que los obispos sean los encargados de la casa de Dios. Pablo continúa diciendo a Tito: el obispo debe ser un hombre que interprete el mensaje con los mismos criterios de la doctrina para que pueda predicar
una sana doctrina, ya que hay muchos rebeldes de espíritu, charlatanes y engañadores que, movidos por el dinero, perturban a las familias enteras con enseñanzas que no deben. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Pablo continúa diciendo en esta misma carta a Tito: y si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarás la atención una primera y una segunda vez. Después, rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Tito, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y finalmente, el apóstol San Juan, dirigiéndose a la iglesia, la va a llamar dama elegida. Es que es la iglesia de Cristo la dama elegida. Y en esta carta, en esta segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 13, recordemos que la carta de Juan, la segunda carta de Juan, únicamente tiene un capítulo. Y cuando Juan describe, luego de identificarla a la Iglesia Católica como la dama de Cristo, le va a decir: te ruego que andes en el amor como aprendieron desde el principio, porque han venido muchos seductores que no reconocen a Jesús venido en la carne. Estos impostores y anticristos, estos son impostores y anticristos. Fíjese cómo dice San Juan: aquel que no reconoce a Jesús que ha venido en la carne es un impostor y un anticristo, es decir, una persona que se opone a Cristo. Y ahí tenemos ciertos comentarios cuando grupo de personas, discrepando con la sana doctrina que conserva y que y que proclama la Iglesia Católica, ciertos grupos protestantes dicen y aseguran que Jesús no está presente en el pan y en el vino consagrado. Eso es no tener y no conservar una sana doctrina. Pablo, en esta segunda el apóstol Juan, en su segunda carta, continúa diciendo: todo el que se sobrepasa y no se queda en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Detengámonos en este pasaje. Juan va a decir: todo el que se sobrepasa, es decir, todo el que argumenta una enseñanza bonita, pero que no está basada en las Sagradas Escrituras, que no está basada en la tradición apostólica y que no concuerda o no está en comunión con el magisterio de la Iglesia, San Juan nos va a decir: ese no posee a Dios. A veces a nosotros como evangelizadores, tanto en casa como a través de las redes sociales, se nos ocurre consultar qué dice Google, o se nos ocurre comentar o recomendar lo que dicen las redes sociales. Y ahí no estamos llevando una sana doctrina, porque a veces empezamos con comentarios que van en contra de Cristo o que están fuera de la enseñanza que Jesús entregó a sus apóstoles. San Juan es muy claro y dice: aquel que se sobrepasa con esa enseñanza, aquel que no está en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Y Juan va a ser muy fuerte todavía. Nos va a decir: si alguien llega a ustedes y no trae esta doctrina o esta enseñanza que Jesús ha entregado a los apóstoles, Juan dice: no lo reciban en sus casas, ni siquiera les saluden. Pareciera un consejo muy equivocado, pero Juan tiene razón cuando hace esta recomendación. Porque cuando usted y yo saludamos
con alguien que está en contra de la enseñanza verdadera de Cristo, ese mismo saludo nos puede llevar a tener una comunicación. Y esa comunicación nos puede llevar a tener un diálogo, y ese diálogo nos puede dejar tentaciones, dudas, y nos va sacando de la sana doctrina de Jesús. Por eso San Juan dice, no los reciban en sus casas, ni siquiera les saluden. Como conclusión, la cátedra de San Pedro es la sede o el lugar donde se sienta el obispo o el sacerdote en una diócesis. Y desde ese lugar se conserva y se comparte con todo el mundo la verdadera enseñanza que Jesús entregó y encomendó a sus apóstoles representados en la persona de San Pedro. Esta verdadera doctrina únicamente la tiene la Iglesia Católica, que a la vez, por voluntad de Dios Padre, es la esposa del Cordero. Les invito a que terminemos dándole gracias a Dios, porque ha sido Él mismo quien por voluntad propia ha tenido a bien regalarnos la encarnación de su Hijo Jesús, y por boca de su mismo Hijo nos ha regalado, nos ha dejado la verdadera enseñanza, la sana doctrina. Por eso, Padre Santo, te alabamos y reconocemos tu misericordia infinita que ha venido desde Adán, pasando por Abraham, llegando hasta los apóstoles y hasta nuestros días. Y nos permite, Señor, conocerte de una manera sencilla a través de las Sagradas Escrituras, a través de la enseñanza apostólica y a través de la enseñanza del magisterio. Bendito Dios, que has determinado que la Iglesia sea la esposa de tu amado Hijo Jesús. Ahora, Señor Jesús, abrázanos, porque cada bautizado forma parte de ese cuerpo místico de la Iglesia que es tu esposa. Te agradecemos, Señor Jesús, porque has entregado tu sana doctrina. Nos has entregado tu vida, tu sangre en la cruz. Y eres tú mismo quien sostiene a tu amada esposa, conservándola y viviéndola en la sana enseñanza que tú nos has regalado. Permite que te podamos descubrir día a día a través de las Sagradas Escrituras y a través del magisterio de la Iglesia, para que ese encuentro contigo un día sea lleno de plenitud, sea conforme tu voluntad, y nosotros podamos rendirte cuentas de todo lo que tú nos has encomendado. A ti, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que sigas siendo el alma de la Iglesia Católica. Te pedimos que sigas siendo tú mismo quien, entrando en nuestra vida, nos hagas templo donde habite el Padre, el Hijo, en comunión contigo, Santo Espíritu. Padre de bondad, te pedimos que nos regales la gracia de perseverar y conservar la sana doctrina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.